Allí parte de los hechos del 11-13 de abril del año 2002 vamos a recordar y por supuesto a traerlos a el Hoy de Venezuela. Para ello nos acompaña el doctor Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, historiador y politólogo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, Tati. Juan Eduardo Romero, para que no me digan Agradecido. que no es el nombre completo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recordando estos hechos, lo que primero uno se pregunta es que quienes organizaron el golpe al comandante Chávez desestimaron al pueblo y desestimaron al comandante Chávez. Mira, yo creo que eso es una impronta característica de la derecha y del imperialismo norteamericano y de los imperialismos colectivos. Es decir, la minimización del valor del pueblo. De hecho, fíjate que parte de los grandes fracasos que tienen en la segunda mitad del siglo XX, que tienen que ver con la guerra de Corea y la guerra en Vietnam, tiene que ver básicamente con un pueblo que en el caso de Vietnam, en el caso de Corea, se moviliza y derrota a lo que era el imperio. Igual sucede acá, solo que en el caso específico de lo que nos atañe, el caso venezolano, la subestimación fue mayor, porque además eso viene precedido por una gran operación psicológica. Yo recuerdo que en esa época yo estaba en el Zulia, fui a un programa estelar de televisión regional a las 11, a la 1 de la tarde, ¿no? Y el periodista me decía, ¿qué sucedió aquí? Digo, mira, no hay una renuncia efectiva de Chávez. En todo caso, que aceptemos que Chávez ha renunciado, como efectivamente lo dijo en algún momento el general Lucas Rincón, ¿no? Hay una sucesión, es decir, está el vicepresidente, que en ese momento era Diosdado Cabello. El vicepresidente, por cuestiones de seguridad, en ese momento Diosdado estaba reservado, ¿no? Y ante la ausencia del vicepresidente, el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general, ¿no? No había un vacío de poder. Entonces, fíjate que ahí esto apegado a la Constitución. Apegado a la Constitución. O sea, si efectivamente hubiese sido cierto lo que intentaron construir en términos mediáticos, porque es una gran operación psicológica que inicialmente tuvo éxito, porque si tú ves el documental sobre el puente Yaguno, ¿okay? La revolución no será transmitida, tú te das cuenta que el camarógrafo, el periodista de Venevisión, que estaba colocado muy sospechosamente en un ángulo, enfoca a los actores, parte del MBR, que responden a una agresión de la Policía Metropolitana. Inicialmente el que viera el video decía, están disparando a mansalva contra un pueblo indefenso, que fue la matriz que utilizaron para presionar a Chávez. Pero cuando tú ves en detalle el video, te das cuenta que ellos disparan y se ocultan. Si fuera contra un pueblo indefenso, disparan, vuelven a cargar y vuelven a disparar, porque no tienes que temer ningún tipo de respuesta, si era como ellos decían que era un pueblo indefenso. No era un pueblo defenso, se descubrió mucho después que eran efectivos de la Policía Metropolitana que estaban en concordancia. Entonces ahí hay varios elementos. El primer elemento del 11 de abril es una operación psicológica de amplio espectro. Amplio espectro, incluyendo medios de comunicación. ¿No? Esencialmente con medios de comunicación. Medios de comunicación en Venezuela, medios de comunicación hegemónicos. Claro, ¿no? Y además La una perfecta articulación, mediática. porque era Radio Caracas Televisión, Venevisión y Televen, que entre los tres tenían un rating de sintonía cercano al 85%. Luego ves a representantes de CNN y otras medios de comunicación transnacional que habían venido, porque además el 11 de abril no aparece como el conejo que sale mágicamente del sombrero. No, el 11 de abril tiene un antecedente importante, que son las leyes habilitantes del año 2001. O sea, hay un calentamiento, porque recuerda, se hace la constituyente, se aprueba en 1999 la constitución, el 15 de diciembre de 1999, y en el año 2000 hay una relegitimación de los poderes. Inmediatamente Chávez entra con las 49 leyes habilitantes, leyes donde está la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece nuevos impuestos, que establece un manejo de los recursos minerales estratégicos. Chávez toma decisión porque genera una ley orgánica de las Fuerzas Armadas. En esa ley orgánica disminuye el papel de Estados Unidos como asesor y la incidencia de las fuerzas norteamericanas sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Y luego Chávez se mete con dos cosas que eran inauditas en ese momento. Uno es la ley de tierras, afecta a los grupos terratenientes.
y luego genera una modificación de las leyes del Banco Central que permite que el Estado cuente con recursos del encaje legal. Entonces estamos hablando de un conjunto. Eso desata a Fedecámara. Fedecámaras en el año 2001, en diciembre de 2001, llama a una movilización y comienza a producirse algo que no habíamos visto en el caso de Venezuela, con esa intensidad, quizás desde la primera mitad del siglo XX, que es la articulación de grupos económicos, Fedecámara, por eso Pedro Carmona Estanga, medios de comunicación que habían tenido una gran incidencia y con los cuales Chávez comenzaba a romper, y luego militares que van a transformarse en disidentes, y el lazo en común de todos esos militares, comenzando por un cuñado del comandante Arias Cárdenas, de nombre Romero, ahorita se me va el apellido, comenzando por el comandante de la Armada, que fue el jefe militar de Carmona, todos vienen de Estados Unidos, es decir, una operación que indudablemente es una lo que llamamos que una black operation. habían sido ya cooptados por Estados Unidos. Habían sido ya cooptados y que de alguna manera empezaban a mover eso. El embajador norteamericano era Maestro, ¿no? Un señor de lentes que parecía más bien un profesor universitario, pero que movía los hilos del poder. Entonces, hay una articulación y a eso se le agrega un cuarto elemento, la policía. La Policía Nacional, que el alcalde mayor era Alfredo Peña, deben recordarlos algunos, periodista, director del diario El Nacional, vinculado con los grupos económicos, que había traído al asesor de la policía de Nueva York para darle un enfoque especial a la policía metropolitana. Esa policía va a ser clave en las acciones de persecución, en la ejecución del 11 de abril. Entonces, estamos hablando de una perfecta articulación que a través de ese video, y ahí en la importancia de los medios de comunicación y la reacción que va a tener Chávez. A partir de esa circunstancia, entonces vemos a un Chávez que insiste, y es una consecuencia del surgimiento de este canal, insiste en crear, porque inmediatamente del 11 de abril hay una presión sobre Chávez, el intento de hacerlo renunciar, una negociación. Chávez inicialmente, lo dice Ernesto Villegas en su texto Abril Golpe Adentro, Chávez pretendía resistir en Miraflores y recibe una llamada de Fidel Castro donde le dice: no te sacrifiques como lo hizo Allende. Era la intención, porque de hecho era la posición de José Vicente Rangel, que había que resistir, y Chávez lo creía en su momento. Chávez accede a la conversación que le señala Fidel y manda un emisario a los militares que ya se han complotado, que ya, entre esos el comandante general del ejército, Efraín Vázquez Velázquez, que venía de ser comandante general en el Zulia, por cierto, ¿okay? Y establece una negociación. ¿La negociación cuál era? Asegúrame tú la vida de los miembros de mi gabinete, asegúrame tú la vida de mi persona, de mi familia, y podemos establecer un acuerdo para yo firmarles la renuncia. Esa renuncia nunca llegó porque inicialmente hubo una discusión hacia lo interno de los golpistas, de los militares golpistas, porque había unos que decían que había que meterlo preso, otros que decían que había que asesinarlo porque la tesis del asesinato ahí se planteó, y otros que llegaron a sostener la necesidad de que Chávez saliera del país, bien a Cuba o a otro destino en algún momento. Incluso se habló de llevarlo a Argentina, donde estaban los Kirchner, y había una relación bien interesante en ese sentido, ¿no? Perdón, los Kirchner no estaban. Había otro destino que Chávez se le había acordado. Al final eso no resulta, secuestran a Chávez. En la madrugada del 11 y el 12 hay una feroz represión hacia el pueblo, subestimando su reacción, y el pueblo sale a la calle, Tatiana, sale a la calle a decir: Chávez no ha renunciado, esto es un golpe de Estado atípico, y empieza una movilización. Hay militares que se habían mantenido en un perfil muy bajo, entre esos García Carneiro, que después va a ser gobernador del estado de La Guaira en Caracas. Hay otros militares que también no se habían plegado, y cuando el pueblo sale a protestar y se desata una represión, el día 12 ocurren dos cosas. Primero, la represión de los cuerpos de seguridad, esencialmente de las policías, y en el caso, porque además hay que recordar que Chávez no tenía mayorías de alcaldes ni gobernadores para el año 2002,
no los tenía. Y entonces los estados y los municipios en los cuales la oposición fue mayoritaria, como es el caso del estado Zulia, con el actual gobernador, por cierto, Manuel Rosales, que fue uno de los firmantes del acto del 13 de abril, ¿no? Del 12 de abril, perdón, salen a apoyar la represión. Mientras que eso ocurre, el pueblo está en la calle y empiezan los militares. Pero además el pueblo, que esto es una verdadera lección y además un hito para nuestra América Latina, es que el pueblo eran millones en las calles. No solamente habían grupos, es que eran millones de personas en las calles. Se autoconvocaron. Ahí hay estudios muy interesantes sobre la autoconvocatoria, ¿no? Lo que llamamos aquí en Venezuela Radio Bemba. Y los medios de comunicación comunitarios que jugaron un papel importante. Ahí hay que, sobre los medios, hacer dos discernimientos. Uno es el papel de los medios comunitarios. Y por eso que te digo que Chávez sale ahí con la lección. Primero, él dice, dejé de ser inocente con los sucesos de abril, porque Chávez confió demasiado. Ahí hay que nombrar el papel de Luis Michelena, por ejemplo, que era una figura clave para la llegada al poder de Chávez y que después entró en ese complot. Hay que hablar de Guaycaipuro Lameda, que era un militar encargado en ese momento de PDVSA, y lo que después va a ser la gente del petróleo, que tuvo que ver luego en el paro de finales de 2002, principios de 2003, ¿no? El paro petrolero, sí, afectando a la industria, que generó más de 26.000 millones de dólares en pérdida, eran parte de eso. Entonces hubo una traición. Pero en los medios de comunicación hay dos posturas. Es la postura no alineada de los medios comunitarios, de las radios comunitarias, que fueron las que empezaron a divulgar y a autoconvocar a la gente. Esto es un golpe de Estado, es un golpe de Estado atípico, salgamos a la calle, tienen secuestrado a Chávez, y son las imágenes que vemos. Es un quiebre entonces con los medios, es un quiebre con los medios de comunicación corporativos que están contando otra historia. Mientras eso sucedía, entonces el 12 de abril, los medios de comunicación hegemónicos, y esto es cierto, acordaron un silencio informativo que se concretó entre el 12 en la tarde-noche hasta el 13 de abril. Pasaron comiquitas, esto es importante que lo digamos, dibujos animados. Es decir, en la noche del 12 y todo el día en el 13, con excepción del acto en Miraflores, donde Carmona se autojuramenta como hizo Napoleón, eran comiquitas. O sea, no existía la represión, no existía la respuesta popular, no existían los pronunciamientos de algunos militares. Aquí en Caracas, en Fuerte Tiuna, en Alcabala 3, estaba García Carneiro montado en un tanque junto con Iris Valera, junto con otros actores políticos, convocando al pueblo y convocando a otros militares. Entonces, entre la noche, la madrugada del 12 al 13 se produce una reacción y van cayendo como una fila de dominó. Es decir, comienza a haber pronunciamientos de comandantes que dicen esto es un golpe de Estado, esto no puede ser, porque debemos recordar que Carmona Estanga se autojuramenta a él, elimina de un solo plumazo todos los poderes públicos, ¿no? No llama a elecciones, comienza una represión, es decir, es un golpe de Estado que inicialmente intentó ser encubierto bajo una medida legal de aparente renuncia del presidente. Y ahí se produce una reacción extraordinaria. Esa reacción, pueblo, ejército, y por eso el tema de la unidad cívico-militar en la historia política de Venezuela es clave. Chávez lo dice. Recuerda el texto, y le recuerdo a la gente que nos escucha el texto de Ramonet sobre Mi Primera Vida, las entrevistas que Ramonet le hace a Chávez cerca de un año antes de él cambiar de paisaje. Y en el tomo 3 de la última edición de Badel Hermanos del libro Mi Primera Vida, Chávez señala en un episodio que dice, nosotros aprendimos a vincularnos, ¿no? ¿Por qué el MBR, hablando del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, por qué el MBR sobrevive a la caída del muro de Berlín, sobrevive a la disolución de la Unión Soviética, sobrevive a toda la crisis? Porque nosotros recurrimos en el MBR a las raíces históricas, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Zamora y Rodríguez. Y construye en lo que Chávez llamó el Libro Azul, en el proyecto Simón Bolívar, la idea de la unidad cívico-militar. Esa unidad cívico-militar se mostró el 12 y 13 de abril. Y entonces vamos a ver, a partir del 13 de abril, lo primero es la aparición de aquella frase extraordinaria que ha recorrido América y que es una advertencia a los que intentan golpes suaves
o acciones contra el pueblo. Todo 11 tiene su 13. Sí. Ese es un punto, si lo miramos hoy desde la perspectiva histórica, cómo se intentaron nuevas estrategias de derrocamiento de gobiernos populares en nuestra América Latina. Claro, es que el 2002, abril del 2002, marca una nueva estrategia que después va a ser formalizada, y esto es importante que lo digamos. Es una estrategia que además tiene unos antecedentes en el texto de Jean Charest de la dictadura de la democracia. Hay que ahogarlas, hay que buscar que pierdan el apoyo popular, hay que desprestigiarlos, hay que utilizar a los medios de comunicación para eso y el poder económico. Y entonces tú ves toda la receta del libro de la dictadura a la democracia en las acciones del 11 y el 12 de abril. Aplicada en esos 3 días. Aplicadas a Venezuela. Como lo intentaron aplicar a nosotros ahora a partir del 2017. Pues yo debo recordarte que Nicolás se enfrenta a 2 grandes crisis, la del 2014 y la del 2017. Y ambas tienen el mismo ingrediente, es decir, intentar generar una conmoción interna que permita acusar al gobierno de represor, acusarlo de delitos de lesa humanidad, de crímenes, ¿no? De crímenes en ese sentido, y permitir entonces una intervención. Eso no ocurrió en el 2002, no ocurrió en el 2014, no ocurrió en el 2017, y por eso es que es interesante analizar y estudiar la realidad de Venezuela, porque es una lección en términos de un antimanual. Es decir, a nosotros nos están aplicando todos los manuales de guerra irregular. Nosotros hemos creado un antimanual que todavía se está escribiendo. Y son unos manuales que se siguen aplicando. Indudablemente. Venezuela es un país bloqueado de una manera absolutamente ilegal por Estados Unidos, que estuvo detrás en el año 2002 y que ahora es evidentemente muy visible. Es más visible. Pero durante todos estos años el momento de mayor visibilidad ha sido estos últimos. Claro, pero entonces fíjate lo que después sucede a partir de la experiencia de abril. Sucede lo de Zelaya, ¿okay? El golpe de Estado en Honduras, pero 2009. Antes de eso tienes que recordar la rebelión de la policía en Ecuador contra Rafael Correa. El secuestro del presidente Correa. Luego, ahora ves Lugo, la experiencia de Lugo en Paraguay. El golpe parlamentario. El golpe parlamentario. Agrégale lo que le acaban de hacer a Pedro del Castillo. Es decir, es un manual que comenzó aplicándose en Venezuela. Venezuela ha sido siempre un hito, porque cuando tú ves, por ejemplo, toda la tesis de los desaparecidos, que es muy doloroso en Argentina y en Colombia, los manuales sobre desaparición comienzan aquí con la guerrilla entre 1960 y 1963. La CIA viene aquí a establecer campos de lo que llamamos aquí los teatros de operaciones, que eran campos de tortura y desaparición. Y lo mismo va a suceder a partir del 2002. La CIA, a través de la policía y el entonces alcalde Alfredo Peña, comienzan a desarrollar el manual del golpe suave. Chávez después va a hablar lo que él llamaba el golpe de mecha lenta, ¿no? En vez de ser un golpe como los que vimos contra Salvador Allende o contra los que vimos contra Isabel de Perón en Argentina o en Brasil, por ejemplo, ¿no? Contra Era un golpe Joao Goulart. contra Joao Goulart, era un golpe de mecha lenta, un golpe que iba consumiendo lentamente la mecha hasta que se producía el estallido. El estallido tenía que ser, y eso es el manual de guerra irrestricta, es el manual de operaciones especiales, es el manual que busca volver a una situación que le convenga a los Estados Unidos. ¿Y por qué Venezuela? Bueno, porque Chávez planteó a partir de ahí un no alineamiento de la política exterior de Venezuela, planteó a partir de ahí la venta de petróleo en una moneda distinta al dólar, planteó a partir de ahí una revisión de la arquitectura internacional, de ahí sale el planteamiento de UNASUR, el planteamiento de la CELAC. Recuerda que luego en el 2005 es el no al ALCA, es decir, es el no a la cumbre de las Américas, sí. Y entonces Chávez con la voz de Fidel transforman a Venezuela, y esto yo siempre lo digo, nosotros somos una amenaza inusual, pero no porque tengamos armas, sino por lo que construyó Chávez a partir de ahí y lo que ha heredado Maduro y lo que significa Venezuela en estos momentos desde el punto de vista de una resistencia que no es pasiva. Yo cuando hablo de esto les digo, bueno, imagínense ustedes a Ali en una pelea, se pegaba
a las cuerdas y cualquiera creía que estaba acorralado, pero no estaba acorralado, sino que estaba finteando y estaba lanzando golpes. Bueno, exactamente hace ahí Venezuela. Venezuela es una resistencia activa. Resistimos porque aportamos en la diplomacia de paz, pero estamos construyendo un antimanual contra los golpes suaves, contra la guerra irrestricta, contra la guerra híbrida, contra la guerra compleja, sobre la asfixia económica, contra las medidas coercitivas unilaterales y todo lo que significa una violación de los principios del derecho internacional. Eso es no injerencia, respeto a la independencia y soberanía y autodeterminación de los pueblos. Con eso te despido, muchísimas gracias, porque esto responde, esta última reflexión tuya, Juan, responde a la pregunta que nos planteábamos, ¿qué pasó y hoy cómo está Venezuela? Además, ¿qué significa para América Latina? Pues ahí está, el respeto al derecho internacional por sobre todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias.